¿qué tal? Bienvenidos a Con Previsión es Mejor. Mi nombre es Laura Salas y me da mucho gusto saludarlos. El tema de hoy es el testamento, todo lo que debemos saber. Parte importante de la cultura de previsión es, por supuesto, el tema del testamento. Muchas personas, y sobre todo en nuestro país, dejan este tema para después y resulta que al final no lograron atenderlo y queda inconcluso. ¿A qué problemas se enfrenta la familia de una persona que no dejó testamento? ¿Cuáles son las consecuencias legales e incluso económicas a las que se deben enfrentar para resolver el tema de los bienes? Hoy nos acompaña un especialista en el tema. Él es maestro en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica, Juan Carlos Quintero Cornejo. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación, Laura. Gracias a ti por aceptar, por estar aquí hoy. Y bueno, muchos hemos escuchado la palabra testamento, pero ¿qué es y qué abarca este documento? Muy bien. El testamento, tratando de no ser muy técnicos, es una manifestación unilateral, es decir, única de mi parte, que realiza una persona a quien vamos a llamar testador, en la cual dispone de forma libre, es decir, sin que alguien me obligue, y puedo revocarlo en cualquier momento. Yo dispongo qué va a suceder con mis bienes, ¿sí? Bienes, derechos y obligaciones. ¿Qué es lo que puede tener un testamento? Bueno, dos son las instituciones más importantes que tiene el testamento. Estos son la herencia y el legado, que son la forma en la que yo digo cómo mis bienes se van a repartir, ¿sí? La herencia implica yo dejarle a una persona o a varias personas la universalidad de todos mis bienes. ¿Qué implica esto de la universalidad? Significa todos mis bienes habidos y por haber que tenga al momento de mi fallecimiento. Y se deja normalmente en porcentajes. Puedo decir 100% de mis bienes al momento de fallecer van a ser para mi hijo menor. O si tengo 3 hijos, puedo repartirlo en diferentes porcentajes. Puedo decir, quiero que un 25% sea para el mayor, un 25% para el del medio y un 50% para el más chico porque es el más desprotegido, ¿sí? Eso es cuando yo instituyo un heredero, ¿sí? Esas personas serían mis herederos. Por el contrario, el legado tiene que ver con una repartición de los bienes a título particular. ¿Qué significa esto? Pues no queda muy claro a veces por la palabra. Significa que yo dejo un bien en específico. Supongamos que yo tengo 3 bienes inmuebles, que son inmuebles, casas, departamentos, ¿no? Supongamos que tengo esa suerte de bienes patrimoniales y lo que hago es decir qué le toca o qué le corresponde a cada una de esas personas, ¿no? Quiero que mi legatario en este inmueble sea fulanito de tal, en este otro fulanito de tal y así sucesivamente. ¿Y cuál es la importancia de contar con este documento? ¿Qué tan importante es, Juan Carlos? Su importancia es muy alta precisamente porque vamos a evitar muchos conflictos que se pueden dar cuando no tenemos claro cómo se van a dividir los bienes de una persona fallecida. Entiendo que la gran mayoría de las personas no piensa en hacer su testamento porque dicen, bueno, pues yo tengo poquitos bienes, no se van a pelear por nada, tengo una casa, una bicicleta, un carro, ¿no? Bienes que tú puedes decir, bueno, se van a repartir de forma sencilla. En realidad no, lo vemos mucho en la práctica. La gente tiende a pelearse por cualquier cosa que puedan obtener de bienes o de patrimonio de un ser querido que haya fallecido. Entonces, es muy importante hacer el testamento porque es una ficción que genera la ley en la cual mi voluntad, incluso a pesar de haber fallecido, se tiene que respetar. Entonces, esa es la importancia y la trascendencia del testamento. Es bastante importante porque, como dices, ¿no? Es mi voluntad y es lo que yo hubiera querido. Exactamente. Si una persona fallece y no deja testamento, pero sí tiene bienes, ¿qué pasa con esos bienes? Es una muy buena pregunta. Entran las sucesiones que se conocen como legítimas. ¿Qué es esto de una sucesión legítima? Es precisamente cuando entran en juego las normas que vienen en el Código Civil. Ya no es la voluntad de la persona fallecida, esa no la expresó en su momento, precisamente porque no hizo un testamento en la forma que la ley prevé, y lo que sucede es, vamos a aplicar las reglas que vienen en el Código Civil. Entonces es bastante importante porque si no tomamos eso, si no lo hacemos y queríamos que nuestros bienes fueran de alguna persona, pero no hicimos un testamento, van a pasar a lo que dicte ahora sí que la ley. Exactamente. Muy bien. ¿A partir de qué edad una persona puede hacer un testamento y qué es lo que necesita? A lo mejor ahorita las personas que nos están viendo van a decir, sí, saben que sí me voy a preparar, voy a hacer mi testamento, ¿qué necesito? Pues espero que sí se anime mucha gente, porque el testamento es muy importante. ¿Qué se necesita? Bueno, primero que nada hay que tener 18 años cumplidos.
¿sí? Se tiene que ser mayor de edad en pleno uso de sus facultades mentales, ¿sí? O sea, no puede ser una persona, en derecho llamamos estado de interdicción, aquel que no goza de una, digamos, estabilidad mental, ¿sí? Entonces, si uno está en estado de interdicción, no puede disponer de sus bienes, ¿sí? O sea, supone que pues, tengo un tutor, él cuida de mí, bueno. Suponiendo que tengo estas dos características, en realidad los requisitos son mínimos. No es necesario presentar o llevar los documentos que acrediten la propiedad que yo tengo de ciertos bienes. ¿Por qué? Porque como hablamos de que existe la institución de la herencia, yo simplemente digo, todos mis bienes al momento de fallecer van a ser de fulano, sutano y mangano, en 33% de lo que sea que haya, ¿sí? Yo en cualquier momento puedo vender esos bienes, disponer de ellos. Mi declaración, el testamento, en este caso, no va a surtir efectos sino hasta que yo fallezca, ¿sí? Entonces, válidamente puedo poner esas disposiciones. Lo que sí tengo que tener muy claro son mis generales, nada más. Llevar una identificación con el notario público, saber quiénes son mis padres, que todo el mundo lo sabe, ¿sí? O sea, son cuestiones que vamos a llamarle en este caso, son solemnidades que tienen que aparecer en el testamento para que tenga validez. Entonces, la verdad es muy sencillo hacer este trámite. Muchas personas, Juan Carlos, tienen la idea de que realizar ese trámite es costoso. ¿Nos puedes hablar sobre esto? ¿Qué tan caro o barato puede ser de dejar un testamento? Sí, mira, dejar un testamento no tiene por qué ser necesariamente caro. Hay que tomar en consideración que hay programas sociales patrocinados por la Secretaría de Gobernación y los diferentes colegios de notarios de todo el país, que se conoce como el mes del testamento, es muy famoso. El mes del testamento es en septiembre y normalmente el cobro baja muchísimo. En Jalisco el promedio al que llega el costo de un testamento en el mes de septiembre es hasta 1,890 pesos, lo más bajo. Puede llegar tal vez lo más alto algún notario, 3,000 pesos. Si se fijan, termina siendo mucho más barato en septiembre y yo sí le recomiendo a la gente aprovechar, ¿no? Otra pregunta que también tengo mucho la duda es ¿con quién se queda el testamento? Es decir, una vez que se va al notario, él se queda con el documento al resguardo. ¿Y cómo se entera él de que la persona falleció? Por ejemplo, si la persona no le avisó a los familiares que había dejado testamento. Ok, es una pregunta interesante. Los testamentos ordinarios son 3. Son conocidos como público abierto, público cerrado y hológrafo. Pues eso suena como que se come eso, ¿no? Pero les explico rápidamente cada uno de ellos. El testamento público abierto es aquel en el que yo voy con el notario y le dicto clara y tajantemente mi última voluntad. Le digo, señor notario, yo vengo aquí a otorgar mi última voluntad y quiero que mis bienes se repartan de la siguiente manera, ¿no? En herencia, en legado, como yo decida, ¿sí? Ese es el más sencillo y el más fácil porque el testador no tiene que hacer más que firmar la escritura. En esos casos, yendo a tratar de contestar tu pregunta de forma muy somera, en esos casos el notario simplemente se queda con un protocolo, es decir, se queda con los folios que yo firmé originales y el protocolo es una serie de libros que tienen los notarios donde tienen todos los actos jurídicos que ellos han pasado ante su fe para control de qué es lo que ha hecho este notario y de qué ha dado fe, ¿sí? Okay. Entonces, él se queda con ese protocolo, sin embargo, a mí me van a expedir lo que se conoce como un testimonio. ¿Qué es el testimonio? Es una copia fiel, idéntico a lo que yo firmé con el notario, nada más trae su firma y él acredita que es exactamente el mismo documento. Y ese se le entrega al testador. El testador es poseedor de ese testamento público. La ventaja que tiene el testamento público abierto es que se le da aviso a la Procuraduría Social, a el Archivo de Instrumentos Públicos y a su vez el Archivo de Instrumentos Públicos lo manda al RENAT, que es el RENAT, el Registro Nacional de Testamentos. Entonces ya tenemos todo un sistema, un entramado en el cual sabemos quién ya dejó un testamento, dónde está, ante qué notario, en qué fecha. Y eso nos ayuda mucho porque una vez que se inicia un procedimiento sucesorio, se hace una búsqueda para saber si existe un testamento. Entonces, si no le aviso a nadie, no importa, ya tenemos autoridades que nos pueden llegar a decir, sí, aquí tenemos registrado un testamento de esta persona que falleció y te decimos dónde está. El juez o el notario puede solicitar una copia y con él iniciar el procedimiento sucesorio, ¿sí? Ese es el testamento público abierto. El público cerrado lleva otras complejidades que, por ejemplo, yo lo redacto sin necesidad del notario, pero se lo llevo al notario para que él le dé ciertas solemnidades, lo pone en un sobre cerrado, le pone un sello y él no se lo queda. Se lo regresa al testador y el testador puede hacer dos cosas: quedárselo él
dárselo para que lo guarde otra persona o incluso registrarlo en el registro público de la propiedad. Estas complicaciones y el hecho de que una persona tenga que redactar por sí misma el testamento hace más fácil que puedan existir errores. Entonces, por ese lado, yo no recomiendo que se otorgue testamento público cerrado. El mejor es el abierto, es más sencillo. Y el hológrafo, mucho menos. Porque el testamento hológrafo no lo puedo escribir yo en la computadora. Tengo que escribirlo a puño y letra, o sea, con mi mano, y poner todas mis huellas digitales, mi firma en cada hoja, y además tengo que poner frases solemnes. ¿Qué son estas frases solemnes? Aquí se contiene mi última voluntad, y si le falta un punto, una coma, es inválido mi testamento. Entonces, esa es la dificultad de los otros dos tipos de testamentos ordinarios. Entonces, yo recomiendo siempre el público abierto, que es el más sencillo y no tiene mayor complicación. ¿Una persona, Juan Carlos, puede heredarle a quien quiera, aunque no sea, por ejemplo, su familiar? ¿O tiene que haber un vínculo de familia forzosamente? En realidad, sí, yo puedo heredarle a quien yo quiera. Incluso el código establece que si de alguna manera yo pongo en mi testamento, quiero que hereden todos mis bienes al momento de mi fallecimiento, los pobres, por ejemplo. O sea, puedo poner un grupo vulnerable. Los pobres, los viejitos que viven en asilos, etc., etc. Puedo poner a un tercero, o sea, decir, quiero encargarle a fulanito de tal, que él tenga la obligación de dar esos bienes a beneficencias que se dediquen a ayudar a esos grupos vulnerables. Entonces, el derecho sucesorio no pretende limitar al testador en decirle, tú solo puedes dejarle a tus hijos. No, yo puedo dejarle a quien yo quiera porque con la misma libertad que gocé en vida, puedo enajenarle y donar mis bienes a quien yo quiera. Claro, puede ser un amigo. Un amigo, beneficencia pública, lo que se quiera. Si la persona que recibe una herencia, me imagino que ha pasado, es menor de edad, ¿qué sucede ahí en esos casos, Juan Carlos? Ok, bueno, esta es una pregunta interesante porque vamos a hablar un poquito, muy brevemente, de otra figura o de otra institución jurídica que se llama el tutor, ¿sí? Cuando una persona es menor de edad y tiene bienes en su haber, tiene que ser administrado por su tutor legal o, en su caso, la persona que ejerza la patria potestad sobre él. ¿Qué significa esto? Bueno, normalmente son los padres, ¿sí? Mi papá, si yo fuera menor de edad, que no lo soy, en la barra, mis papás serían quienes administraran mis bienes, ¿sí? Sin embargo, si los que fallecen son precisamente los dos padres y ya no estoy sujeto a patria potestad, alguien tiene que administrar esos bienes. Para eso es muy importante precisamente el testamento, porque en el testamento yo puedo establecer lo que se llama la institución del tutor. Entonces yo digo, si al momento de fallecer, por ejemplo, mi esposa tampoco no está viva, entonces dejo como tutor legal de mi hijo menor a fulanito de tal. Y entonces esa persona tiene la obligación de administrar los bienes en favor de él. Hasta que ya el niño sea mayor de edad. Exactamente, ya él llegando a la mayoría de edad ya puede administrar sus bienes. Hay ciertos límites a lo que puede hacer el tutor porque obviamente no vamos a dejar que abusen del menor, de que vende la casa ahorita y vamos comprando, sino que está vigilado por un curador y por un juez. Él no puede vender los inmuebles o enajenarlos, sino simplemente administrarlos en favor del patrimonio del menor. Qué importancia esto que mencionas, porque a lo mejor mucha gente no lo sabía y temía dejar a alguien de tutor, ¿no? Exacto. Por último, hace un momento mencionaste la palabra albacea. ¿Qué función tiene una albacea? Me gusta mucho la pregunta porque personalmente considero que es una de las figuras menos comprendidas del derecho sucesorio. Yo he escuchado por ahí gente que dice, no me dejes como heredero, déjame como albacea. Y yo la verdad no entiendo por qué creen que eso es bueno. El albaceazgo es una institución que implica la administración de la sucesión, de los bienes que se están heredando, en lo que se transmiten a los herederos y legatarios. ¿Qué es esto? El albacea, más que tener derechos, tiene obligaciones, ¿sí? El albacea es una persona que tiene la obligación de administrar todos estos bienes, y no solamente eso, sino que tiene la obligación de llevar a cabo todas las acciones necesarias para poner en manos de las personas que sean legatarios o herederos esos bienes. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que muchas veces se pelea con los herederos, tiene problemas con ellos y tiene incluso que presentar una caución. ¿Qué es una caución? Una fianza de su administración. Si, por ejemplo, está administrando una gran cantidad de bienes, él tiene que presentar una hipoteca, una fianza, una prenda, con la cual él va a decir, mi manejo es correcto y si me equivoco, se pueden cobrar de estos bienes.
Entonces, ser albacea es una gran responsabilidad y la gran mayoría de la gente cree que el albacea puede hacer lo que quiera con la sucesión. Para nada, tiene que respetar la voluntad del testador. De ahí que a quien yo deje como albacea en mi testamento tiene que ser una persona de gran probidad y que yo sé que en su momento va a administrar los bienes y va a respetarlo. Una persona de confianza. Una persona de confianza, así es, no puede ser cualquier persona el albacea. Juan Carlos, sin duda nos has abierto el panorama completamente con respecto a este tema y las dudas que la gran mayoría podemos llegar a tener. Te agradezco mucho que nos hicieras el honor de acompañarnos y brindarnos esta asesoría que será de gran utilidad para todos. No, muchas gracias por la invitación y la verdad es que, pues nada más como último consejo, testamento público abierto, instruyan legados cuando tengan varios bienes y al mismo tiempo dejen heredero. Es muy importante, como ya lo mencionaba, es demasiado importante esto y más vale prevenir. Bueno, a ustedes muchas gracias también por acompañarnos y recuerden que buscamos traerles temas de interés general. Si tienen alguna sugerencia de tema a tratar, por favor háganoslo saber en los comentarios de este video. No olviden suscribirse a nuestro canal y sobre todo compartir este video, ya que como ven esta información le puede servir a todos. Y qué mejor que estar bien enterado de todo lo que nuestro experto de hoy nos platicó. Activen las notificaciones en la campanita para que les avise cuando subamos nuevos videos y no se pierdan nuestro contenido. Agradecemos por supuesto a Programa de Apoyo de Beneficio Social PABS Bajío, que gracias a ellos es posible esta transmisión y fomentar la cultura de previsión es uno de sus principales objetivos. Yo soy Laura Salas, gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.